Buenas tardes, soy Diógenes Díaz, coordinador conjuntamente con Agustín Lao Montes del Grupo de Trabajo Crisis Civilizatoria, Reconfiguraciones del Racismo y Movimiento Afro-Latinoamericano. Me toca hacer una breve exposición a partir de un lugar de enunciación, o de varios lugares de enunciación. Primero como antropólogo, investigador desde hace más de 20 años sobre el tema de religiones y tradiciones espirituales de matriz africana, en el caso de Venezuela y del Caribe, y como religioso en mi condición de Babalao. A partir de esta reflexión metódica de juntar dos discursos y dos lenguajes, quiero hacer algunas reflexiones importantísimas. Sobre todo en relación al tema de lo transnacional, de lo que se llama la tradición afrocubana, santería y fa. Sobre este tema han realizado algunos trabajos muy importantes, investigadores de una solidez y de una formación profesional. Sobre todo el amigo o el colega Juan Manuel Saldívar Arellano, de la Universidad de Lagos de los Lagos de Santiago de Chile. Esa persona de una u otra manera se ha dedicado, destacado entre varios, también hay antropólogos mexicanos, o trabajo como el de Christian Ducot, donde realizan fundamentalmente una investigación a través de lo que llaman ellos la etnografía transnacional de la santería y fa. Hay un texto de Juan Manuel Saldívar Arellano que se llama Con los ancestros en la espalda, etnografía transnacional de la santería y fa cubana en Santiago de Chile y La Paz, 1990-2015, que es muy interesante. Yo quiero hacer mención a la importancia que tienen las religiones y los patrimonios espirituales en el tema de la identidad y la resistencia cultural, por supuesto como discursos contrahegemónicos, y de una otra forma representan un dispositivo de, de conservar, de, de, identidad, lo hemos dicho, y de otra manera reiteración de lo que es la historia, en este caso reproducida en prácticas y en ceremonias ritualísticas de origen africano. Fundamentalmente, bueno, todos saben que la santería cubana, o la llamada santería cubana, dividida en dos reglas, la regla de Ifá, donde están los babalaos, la regla de Ocha, donde están los llamados santeros, que son los babalochas hombres y yalochas mujeres, y hay una jerarquía dentro de ellos que se llaman los oriaté, y hay un tercer nivel de jerarquía o de regla, que es la regla de Añá, o la de los tambores de Omoañá, que son juramentados en un ceremonial muy especial que tiene que ver con los instrumentos sagrados de esta religión. Eh, yo podría decir, resumida cuenta, que hay varios procesos interesantísimos en esta etapa, ¿no? Para comprender, que es la migración de esclavizados hacia Cuba, que generó, por supuesto, en ese proceso de adaptación, reafirmación, reinterpretación, lo que llama después, lo que se produce como la tradición afrocubana, y hay un periodo de difusión muy importante que es para los años 40-50 hacia México y Estados Unidos y hacia varias islas del Caribe, pero que esto está, vamos a llamar, supeditado precisamente a la difusión de la industria cultural, a la transmisión de ciertos valores, a los procesos políticos, a los intercambios entre los miembros de ciertas sociedades, de clase, exilio político. Hay una cantidad de factores que podríamos decir que generó estos encuentros. Llegado el proceso de la Revolución Cubana, hay pausas importantísimas, pero que de otra manera, esto, como dice el mismo autor, Saldívar Arellano, hay un llamado periodo especial que es finales de los 80, 90,
periodo de una situación económica muy particular a consecuencia de la ruptura, de la caída del muro de Berlín y prácticamente la ruptura de las relaciones que se llevaba la antigua Unión Soviética con Cuba. Esto generó una apertura muy importante en las autoridades cubanas en entender el tema de lo religioso como parte de, a mi manera de ver, como parte importante dentro de la economía cubana y parte importante de un patrimonio que no había sido bien comprendido dentro del periodo de la Revolución Cubana en las primeras décadas. Prácticamente eso es un proceso de migración que se da en el caso de Venezuela, que es el que me toca a mí hablar. La religión de la santería o de la regla Ifa Ocha comienza primero con Ocha en los años 70 y después de los años 80 y específicamente del año 1986 comienza toda una formación y creación de casas, templos de Ifá y de Ocha y que generó precisamente una comunicación con lo que se llama el procedimiento de las ramas de Ifá. Las ramas de Ifá, para explicarlo rápidamente, son los primeros fundadores, pioneros de lo que sería la constitución del orden institucional en las llamadas casas de Ifá y a partir de distintos personajes importantes, en mayoría africanos, como Ñocal Valdivia Guanibocar, de Chino Barameji, José Concón Oluere Oyecunmeji, por nombrar algunos. A partir de ahí se da toda Ogunda Teturá y Faomí, que es donde vengo yo, mi rama. Por ejemplo, en mi caso, mi rama viene de Ogunda Teturá y Faomí, quien consagra a Bernabé Menocal Babayobe. Bernabé Menocal consagra a Joaquín Salazar Lozano Forbelló, Joaquín Salazar Lozano Forbelló a Juan Leclerc, Ogunda Queté, el niñito. Todos ellos son cubanos. Y cuando llega un venezolano en el año 1987 llamado Francisco Enrique Iretebatrupo, es consagrado por este cubano y a partir del año 87 este venezolano, trae una tradición hacia lo que es este país. Entonces, esta es una manera de la transmisión de lo que podemos incluir en toda etnografía transnacional. Pero lo que quiero destacar es que en este momento, en una coyuntura donde se da un proceso migratorio de venezolanos a distintos países de América Latina y el Caribe, a consecuencia de obstáculos, bloqueos económicos, de expectativas creadas a través de medios de comunicación, forzadas migraciones desde el punto de vista de interés político. Bueno, si esta migración va acompañada también, aparte de la migración jóvenes, va acompañada también de religiosa. Hoy por hoy se da una nueva etapa de ese proceso transnacional de la santería, esta vez encabezado por los venezolanos, vuelvo a decir, de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, de personas con jerarquías sacerdotales como Babalao, jerarquías sacerdotales como Babaloche, Yaloche, Oriaté, que en estos momentos están dando una reafirmación de lo que se llama la tradición afrocubana. Cuando digo la reafirmación de la tradición afrocubana, porque desde los años finales de los 80 y 90 también se dio una puesta en escena de la aparición de una llamada tradición Ifá nigeriana, que de una u otra manera ha querido reafricanizar, para llamarlo así, o prestarle una herencia supuesta de elementos africanos que faltan a esta tradición afrocubana. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy, y eso es el interés precisamente de nuestro tema de reflexión en varias líneas de investigación, sobre la importancia en este periodo de transnacional o translocalización de esta práctica religiosa muy importante en el Caribe, en América Latina, que ya no solamente está en Cuba, está traspasando la región, el continente, se encuentra en Europa desde hace mucho tiempo, desde su primera etapa en la migración cubana, y hoy reforzada por esta migración venezolana que de otra mente reafirma un discurso, de una otra manera, un saber, un conocimiento que podríamos llamar parte de una herencia espiritual que forma una concepción del mundo y que algunos autores como Chucho García ha llamado afroepistemología. Entonces, fundamentalmente, esa es la reflexión que queríamos hacer en voz alta. Muchas gracias.